Ay, es que ahora me doy cuenta que cometí un error al caer en la negligencia con mis hijos. Ay, es que en realidad me equivoqué al tener una crianza negligente en casa con mis hijos. ¿Qué hago? Hola, ¿cómo estás? Me alegra saludarte nuevamente. Bienvenido a un nuevo capítulo de esta serie. Hoy quiero invitarte a que tú y yo respondamos juntos la siguiente pregunta. Me equivoqué al caer en negligencia con mis hijos. ¿Qué hago? ¿Deseas la respuesta? Suscríbete a este canal de YouTube y ya nos vemos para conversar de este tema. Bueno, hola, ¿cómo estás? Como puedes ver, hoy vamos a hablar de negligencia, pero desde un lugar distinto. Igualmente, quiero hacerte una invitación muy especial y es que si deseas profundizar en negligencia y otros temas relacionados a maltrato, en esta lista de reproducción te comparto mucho más de eso. ¿Listo? Para entrar en materia entonces de lo que vamos a hablar el día de hoy, rápidamente y de una forma muy breve, cuando hablo de negligencia es, digamos, tienes a tu cargo a tu hijo, a tu hija, pero por cualquier situación no satisfaces las necesidades de esos hijos, ¿sí? Emocionales, físicas, recreativas, de salud, de cuidados, en fin, ¿no? Muchas veces se cae en negligencia incluso contando con los recursos para satisfacer esas necesidades. Por ejemplo, el niño pide atención, el adulto no se la da. No porque no pueda, sino porque de cierta forma pareciera que no quiere, ¿sí? Entonces, importante tener eso presente. ¿Listo? Por eso vamos a hablar entonces de este tema alrededor de tres claves. Primero, ¿cuándo aprendiste la negligencia? Digamos que normalmente sería importante revisar qué patrones heredados tienes de tu propia crianza, ¿sí? Es decir, la negligencia es clasificada como un tipo de maltrato infantil, porque básicamente se desconoce por completo las necesidades que tiene ese niño, esa niña o ese adolescente, no se satisfacen, ¿sí? Entonces, será importante que reflexiones a lo largo de estos días cómo fue tu crianza. Si sientes que en uno o varios momentos uno o ambos de tus cuidadores fueron negligentes contigo, pedías atención, no te la daban, pedías un abrazo, no te lo daban, te quedabas constantemente en varios momentos solo o sola en casa, ¿sí? O cuidando entre comillas a tu hermano menor. ¿Por qué entre comillas? Porque básicamente un niño cuidando a otro pues no es una decisión muy responsable que digamos. Entonces sí será importante revisar, ok, en tu infancia en uno o varios momentos sientes que padeciste esa negligencia donde te negaban atención, te negaban cuidados. Será importante revisar esto no desde la culpa, pero sí desde la conciencia, ¿sí? Por lo que te he dicho varias veces, no podemos transformar aquello de lo que no somos conscientes. ¿Y esto qué te permite? Esto te permite entender, ok, por eso es que en automático cuando mi hijo me pide que vea su dibujo, que pase tiempo con él, que juegue con él, que lo escuche, que hagamos cosas juntos, por eso quiero, pero algo dentro de mí no me lo permite y en automático simplemente no lo hago. Porque eso está, digamos, grabado de lo que tú viviste en tu propia historia, ¿sí? Entonces es importante tener eso presente. Igualmente, para revisar el tema de la coherencia y otros aspectos relacionados, te invito a revisar esta lista de reproducción donde está muchos más temas de los que hemos hablado en esta serie. Ahora, clave número 2. ¿Por qué no debes tener una crianza negligente con tus hijos? Digamos que Yvonne Laborda, una experta internacional en temas de crianza consciente, dice algo que es muy cierto, y es que dar lo que no nos dieron duele, ¿sí? Y me atrevería a agregarle a esa frase que además de que duele, es muy difícil, ¿sí? Y digamos que, ¿qué es importante? Cuando ya has sido consciente, ok, este fue el tipo de crianza que tuve en casa, ¿no? Donde no había
digamos, ningún tipo de firmeza y ningún tipo de amabilidad, es decir, no había nada por parte de ese cuidador hacia mí. Y al hacer eso, digamos, consciente, te permite entender de dónde vienen tus automáticos. Y digamos que, ¿por qué no deberías entonces tener una crianza negligente con tus hijos? Reflexiona cómo te sentiste o cómo te hubieras llegado a sentir tú si uno o ambos de tus cuidadores hubieran hecho eso contigo. Que pides atención, no te la dan. Pides un abrazo, no te la dan. Pides una palabra, no te la dan. Pides tiempo de calidad, no te la dan. Pides, no sé, ir a estudiar a la escuela, no te lo dan. Pides atención médica, no te la dan. En fin. Pides compartir con tus amigos, no te la dan. De cierta forma, digamos que el ser humano es una de las únicas especies o de las pocas especies en el mundo en el que en realidad cuando nace todavía necesita estar un tiempo apoyado de sus cuidadores y no es como otras especies que salen y ya tienen que entenderse solos en el mundo, ¿sí? Entonces, ¿qué es importante? ¿Por qué no debes tener una crianza negligente? Porque sería dejar en total desprotección a esos hijos. Sería hacerlos sentir ese miedo, esa amenaza, ese peligro constante, no solo a nivel físico, sino especialmente en sus centros más bajos de su cerebro. ¿Y esto qué va a hacer? Va a estar todo el tiempo en modo supervivencia y esa amígdala va a estar escaneando todo el tiempo cualquier evento o cualquier estímulo del ambiente porque lo va a percibir como una amenaza, ¿no? Porque la figura que debería implicar cuidado, protección, atención, no está, ¿no? Entonces es importante tener eso presente, que igual del cerebro infantil o del adolescente, aquí te comparto para que revises 2 espacios que hice hace pocos años sobre esos temas. Clave número 3, toma los aprendizajes de este error. Digamos que cuando hablamos de negligencia, ¿cuáles podrían o cuál podría ser el aprendizaje? El sentir ese miedo, esa desprotección, esa amenaza, ese peligro constantemente, digamos que no es sano para el cerebro. Entonces, los aprendizajes, pienso que el principal es darnos cuenta que esa necesidad de seguridad, de conexión, el que comienza a ayudar a satisfacerlas es ese cuidador, sea primario con papá, mamá, sea secundario con otros familiares, otra persona que está a cargo de ese niño, de ese adolescente, ¿sí? Y muchas veces esto no lo sabes porque se tiende a desconocer cotidianamente cómo funciona el cerebro de tus hijos. Y si hoy reconoces esto, te darás cuenta que ese estado de alerta permanente no es sano porque va a estar constantemente luchando, escapando, paralizándose por todo lo que sucede a su alrededor, ¿sí? Y así como va a aprender a adquirir habilidades, va a ser muy difícil, ¿sí? Entonces, importante tener eso presente. Ahora, quiero preguntarte para cerrar este video, ¿en qué momento comenzaste a darte cuenta que has cometido un error al caer en negligencia con tus hijos? Cuéntame aquí abajo en comentarios opiniones, experiencias, preguntas que tengas de este tema y te estaré respondiendo a lo largo de estos días. Y para cerrar, quiero hacerte una invitación muy especial. ¿Te gustaría lograr una mirada cada vez más amorosa y más constructiva de este y otros errores cuando suceden al criar a tus hijos? Sé que la respuesta es que sí y por eso quiero invitarte a mi nuevo workshop Criando desde los errores, donde aprenderemos tú y yo juntos todo esto y mucho más. El enlace entonces para más información y poder acceder a ese workshop te lo comparto abajo de este video y nos vemos ahí, bueno, para que puedas criar desde los errores. Esto es todo por hoy entonces, nos vemos en una próxima oportunidad. Un abrazo enorme, chao.